Hola a todos. Como inicio de clase y con el objetivo de hacer un poco de calentamiento previo a la sesión, vamos a realizar un par de ejercicios que nos demandará simplemente un par de minutos. Sabrán pues que contar del 1 al 100 es muy sencillo, pero hagamos el intento de contar desde 100 hasta 1, ¿sí? A ver, los invito a hacer este ejercicio mentalmente. 100, 99, 98, 97, 96, 95. Los dejo para que sigan. ¿Qué tal les fue? Es un poco más difícil que ir del 1 al 100, ¿verdad? Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Aquí les muestro algunas figuras. Una barca, pilotean, grité, trapean, comas, cordón. Intenten encontrar los animales que esconden estas palabras, ¿sí? Ordenen las letras de tal manera que encuentren los animales. Les dejo unos segundos para que lo intenten. Muy bien, les muestro ahora las respuestas. En el primer caso sería una cabra, en el siguiente sería un antílope, tenemos el tigre, la mosca, la pantera y el cóndor. ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Entretenido, ¿verdad? Ahora vamos a abordar la sesión número 2, que corresponde a carga eléctrica y fuerza eléctrica. Tenemos como logro de la sesión: al finalizar la sesión, el estudiante identifica que la interacción eléctrica está presente en la vida cotidiana y evalúa fuerzas eléctricas para diversas distribuciones de carga. Como temas a tratar tenemos carga eléctrica, fuerza eléctrica, ley de Coulomb, principio de superposición. Muy bien. Aquí, como ustedes podrán observar, tenemos la representación de cargas eléctricas puntuales, ¿sí? Verán pues que las cargas del mismo signo, positivo, positivo, negativo, negativo, se repelen, y cargas de signos contrarios, positivo y negativo, más bien se atraen. Ahora, ¿cómo es que podríamos conseguir que un cuerpo se cargue? Podría ser mediante frotación, podría ser por contacto, podría ser por inducción. El premio Nobel recibido por Albert Einstein fue debido a su descubrimiento, al descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Y es que cuando se irradia a una placa metálica con radiación electromagnética de determinada frecuencia, eh, se puede dar la suficiente energía a los electrones para que se liberen de los átomos. Y de esta manera podríamos cargar a la placa. Este es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de una calculadora solar. Ahora, hay que tener en cuenta que las cargas eléctricas están cuantizadas. Es decir, que un cuerpo queda cargado si pierde electrones o si gana electrones, ¿no? Si pierde electrones, quiere decir que va a tener más protones que electrones, es decir, el cuerpo queda cargado positivamente.
y si ganan los electrones queda cargado negativamente. Recuerden que la carga del electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. El coulomb vendría a ser la unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional. Aquí se nos propone un ejercicio. Una varilla de vidrio pierde 4 por 10 al cubo electrones cuando es frotada con una tela de seda. ¿Cuál es la carga que adquiere? Bueno, en primer lugar, si la varilla de vidrio está perdiendo electrones, eso me hace pensar de que la varilla va a quedar con carga positiva. Recuerden que un átomo se puede visualizar, ¿no?, como si fuera un sistema planetario, en donde el núcleo vendría a ser como el Sol y los electrones serían como los planetas orbitando, ¿no? Ahora, si existe igual número de electrones que de protones, entonces decimos que el cuerpo no tiene carga neta, ¿sí? Está neutro. En este caso, nos están diciendo que está perdiendo electrones, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer simplemente es, ¿no?, multiplicar el número de electrones que está perdiendo por la carga de uno de esos electrones, ¿no? Claro, pero en este caso tendríamos que utilizar la carga positiva, ¿no? Sí, recuerden que la carga del protón y del electrón numéricamente son iguales, solamente que el protón es positiva y del electrón es negativa. Ahora, en la pregunta 2, en el ejercicio 2 nos dice, en un laboratorio se lleva a cabo un experimento. En este se miden las cargas de 3 partículas. Nos preguntan, ¿cuál de las partículas no ha sido medida correctamente? Ahora, recordarán que hace un rato les decía, ¿no?, que las cargas eléctricas están cuantizadas. Entonces, lo que podríamos hacer acá sería, ¿no?, dividir estas cargas que nos presenta el ejercicio entre la carga de un solo electrón. Si obtenemos un número entero, quiere decir que se ha medido correctamente. Si no llegamos a un número entero, quiere decir que algo ha ocurrido por ahí, seguramente alguna falla en la medición. Pasemos ahora a ver la ley de Coulomb. Como podrán observar, aquí se nos está presentando la fórmula, la ley de Coulomb. Esta fórmula simplemente nos da el valor de la fuerza eléctrica. K vendría a ser una constante de proporcionalidad que aproximadamente vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado. Siempre y cuando estemos hablando de que las cargas eléctricas que están interactuando están rodeadas por el vacío o en todo caso por el aire, ¿sí? Epsilon sub 0, como verán, que forma parte precisamente de K, epsilon sub 0 se le conoce como permitividad eléctrica del vacío. Su valor 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado por newton metro cuadrado. Muy bien, entonces hace un rato les mencionaba, ¿no?, que las fuerzas son repulsivas si las cargas tienen igual signo y atractivas si tienen signos contrarios, ¿sí? Observen que en la fórmula que nos está presentando la diapositiva, vemos que las cargas están encerradas por el símbolo del valor absoluto. Y eso es para asegurarnos de que el resultado de esta fórmula sea un número positivo, porque recordarán, esta fórmula solamente nos da el módulo de la fuerza. Recuerden que una fuerza es un vector, ¿sí? Pero solamente esto nos está dando su módulo. Ahora, además hay que decir que esta fórmula es válida cuando estamos hablando de cargas puntuales, ¿sí? No se puede utilizar una fórmula así cuando tenemos un cuerpo de dimensiones apreciables. Y solamente sirve para cargas puntuales. También es una buena aproximación para cargas en movimiento, pero cuyas velocidades no sean muy grandes, o sea que no sean cercanas a la de la luz. ¿Sí? Normalmente esta fórmula
se utiliza para cargas puntuales, en reposo, y si se está moviendo, no a grandes velocidades, comparables a la de la luz. Aquí tenemos otra vez la ley de Coulomb, pero expresada de manera vectorial, ¿sí? Bueno, algo notable aquí es que estas dos fuerzas que están representadas acá por flechas de color negro, ¿sí? Verán pues que son fuerzas de direcciones contrarias, son vectores opuestos en realidad, y esto no es otra cosa que la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, ¿sí? O sea, esta fuerza que estoy indicando acá vendría a ser la fuerza que actúa sobre la carga 1 debido a su interacción con 2, y esta que está por acá vendría a ser la fuerza que actúa sobre la carga 2 debido a su interacción con 1. Como verán, son fuerzas repulsivas. Eso me hace pensar que las cargas interactuantes deben de tener el mismo signo. Aquí se nos propone otro ejercicio. Nos dicen, ¿no? Un átomo de hidrógeno neutro tiene un protón en su núcleo y un electrón orbitando alrededor del núcleo. ¿Ah? Suponiendo que esta órbita del electrón es circular y que la separación entre el protón y el electrón es de 5 por 10 a la menos 11 metros, nos piden determinar la intensidad de la fuerza eléctrica entre estas dos partículas. Lo único que hay que hacer acá es considerar que la carga del protón y del electrón numéricamente son iguales. ¿Recuerdan? 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Asumimos que estas cargas están rodeadas por el vacío. O usamos un K de 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Utilizamos la distancia que se nos da y utilizando pues la ley de Coulomb llegamos a lo que nos solicita el ejercicio. Pasemos ahora a ver el principio de superposición. El principio de superposición no es otra cosa que lo siguiente. Fíjense que acá se está evaluando la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q mayúscula, debido a la interacción de esta carga con las cargas Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 minúsculas. Entonces lo que hacemos es, evaluamos la interacción de Q1 con Q y graficamos el vector fuerza eléctrica. Luego la interacción de Q2 con Q y graficamos otra vez el vector fuerza eléctrica. Q3 con Q, Q4 con Q y finalmente Q5 con Q. Es decir, vamos a graficar un vector por cada una de las interacciones. Recuerden, las interacciones se dan, ¿sí?, por cuerpos, ¿sí?, que están formando una pareja, ¿no?, en este caso. Entonces, una vez que hemos encontrado todos esos vectores, lo que hacemos es simplemente sumamos los vectores, ¿sí? Recuerden que un vector, los vectores no se suman como simples números, ¿no? No solamente hay que fijarse en los módulos de los vectores, sino en sus correspondientes direcciones. Básicamente en eso consiste el principio de superposición. Ahora pasemos a ver distribución de cargas. Como ustedes podrán observar aquí en la diapositiva, se nos está presentando en primer lugar una barra. Imagínense una barra muy delgada o en todo caso un alambre, ¿sí? Entonces, para poder determinar la carga total que presenta, digamos, esta barra, podríamos recurrir a la densidad lineal de carga, ¿sí? Es decir, en este caso se ha representado esa densidad lineal por la letra griega lambda. Y lo único que hacemos es dividir carga entre longitud. Claro, en este caso estamos considerando una longitud muy pequeña, una longitud infinitesimal, que está representado acá por diferencial de L'. Y la carga, bueno, definitivamente también debe ser pequeña. Entonces, al dividir carga entre longitud, obtenemos la densidad lineal. Ahora, si queremos la carga total, lo único que hacemos es despejar diferencial de Q', ¿sí? Y procedemos luego a sumar. Y en este caso, esa suma implica realizar una integración. Algo similar se podría hacer en el caso de placas, ¿no? Aquí tenemos distribución de carga superficial.
Ahora lo que vamos a hacer es considerar a una región. Es decir, la densidad de carga superficial será carga sobre área, ¿no? Entonces, si queremos encontrar la carga total, despejamos diferencial de Q' y procedemos a integrar. Y finalmente, la distribución de carga volumétrica, ¿no? Imagínense un cuerpo que tiene un volumen apreciable, entonces la densidad de carga volumétrica será la división de la carga entre el volumen, ¿sí? Si queremos la carga total de este cuerpo, procedemos a despejar diferencial de Q' y luego integramos. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente. Se tiene un alambre de longitud L que posee una distribución lineal de carga. Observarán que en este caso la densidad de carga lineal depende de X, ¿no? Vamos a imaginar que aquí la variable es X y lambda sub 0 vendría a ser una constante. Ahora nos piden hallar la carga total del alambre. Para poder desarrollar este ejercicio podríamos utilizar, ¿sí? Esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Para la carga en una distribución lineal, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos acá el lambda. Aquí el diferencial de L', según el gráfico, sería diferencial de X, ¿no? Entonces simplemente hacemos una integración. Y finalmente, no olvidemos que la carga eléctrica se puede cuantificar. Además, la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. No se olviden, es importante en los vectores el módulo y la dirección. Y por último, el principio de superposición nos permite analizar la interacción de muchas cargas. Así es. Es decir, el principio de superposición se aplica cuando tenemos interactuando más de dos cargas. Pueden ser tres, cuatro, una infinidad de cargas. Aquí tenemos una bibliografía que les podría servir, ¿no? Yo siempre recomiendo como libro base Csikszentmihalyi, me parece que es un libro muy didáctico. Sin embargo, el resto de libros también son buenos. Muchas gracias.